Imaginad por un momento a las personas que más queréis en este mundo. Siempre tenemos a alguien a quien le tenemos un cariño especial. Mis padres, hermanos, amigos, la pareja, el esposo, la esposa. Y ahora pensad que tenéis que dejar a esas personas al cargo de alguien que las va a cuidar durante unos días, unas semanas, unos meses. Cuidarla, alimentarla, vigilar la casa. Bueno, estoy seguro que buscaríais a alguien de plena confianza. Alguien que os diera garantía de que va a tratar a esas personas como las trataréis vosotros. Pues bien, Dios tuvo que buscar a alguien que cuidara a las dos personas más queridas, sus dos mayores tesoros. Es decir, su mismísimo Hijo eterno, hecho hombre, Jesucristo, y la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María. Y no por unos días, una semana, unos meses, sino por años. Dios quiso encontrar a alguien que durante años iba a cuidar, alimentar, mantener la casa de Nazaret para que Jesús y María estuvieran bien. ¿A quién escogió? A San José. No encontró a nadie mejor preparado ni más digno de confianza que a él. Y por eso San José es tan importante para los creyentes. Vamos a hablar un poco de su figura, que muchas veces está un tanto desconocida. Vamos a ello. La Biblia describe a San José de una manera muy sencilla, con una sola palabra. Dice que era justo. Pero claro, para la Biblia decir que alguien es justo es decir mucho. La palabra justicia en la Biblia muchas veces significa santidad. Decir que San José era justo es decir que San José era santo. Es decir, una persona que vivía totalmente en adoración a Dios, entregado plenamente a la voluntad divina, buscando siempre cómo agradar a Dios más y mejor. No podía ser de otra manera. Es la persona elegida por Dios para cuidar a Jesús y María, sus dos mayores tesoros. De hecho, toda la grandeza de San José está precisamente en eso. Sus relaciones con Jesús, porque es su padre virginal, y sus relaciones con la Santísima Virgen María, porque es su esposo. Padre virginal de Jesús. Escuché una vez la anécdota de un teólogo que era muy sabio, que se encontró con una abuelilla muy sencilla, que era muy devota de San José. Y le preguntó al teólogo, ¿por qué le tiene usted tanta devoción a San José? Y la mujer, muy sorprendida, lo miró y le dijo, ¿no ve usted que lleva al niño Jesús en sus brazos? Este hecho, aparentemente tan sencillo, tan natural, llevar al niño Jesús en brazos, es justamente el motivo de la grandeza de San José. La fe nos revela que Jesucristo es el mismísimo Hijo de Dios hecho hombre y que fue concebido en el seno de la Santísima Virgen María de una forma milagrosa, por intervención directa del Espíritu Santo. Lo dice expresamente el Evangelio y es uno de los dogmas principales de la fe católica. Hablando de María y José dice: La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Pero aunque José no fuera el padre físico de Jesús, su relación con él fue muy profunda, muy estrecha, muy íntima. Hizo totalmente las veces de padre humano, en todo lo que un padre debe hacer con su hijo. Le cuidó, le alimentó, le dio consejos, le enseñó a trabajar, le dio ejemplo. Y Jesús, aun siendo Dios mismo en persona, se dejó hacer. El Evangelio nos dice incluso que vivía sujeto a José, es decir, que era obediente a José. ¿Nos podemos imaginar el cariño, amor y confianza que le tenía Jesús a San José? Si la santidad se mide por nuestra cercanía, trato, amor a Dios, ¿qué santidad tuvo San José? Que tenía tanto cariño, tanta unión, tanta confianza, tanta amistad con Jesús, y esto durante años. Esposo de la Virgen María. La Santísima Virgen María es la criatura más santa que jamás haya existido, elegida para ser Madre de Dios, pura, sencilla,
concebida sin pecado original, en ese misterio grandísimo que es su gloriosa Inmaculada Concepción. Os dejo por aquí un vídeo que hice para explicar precisamente la Inmaculada Concepción de la Virgen. Pues bien, San José era su legítimo esposo. Realmente estaban casados. Un matrimonio muy especial, con una característica extraordinaria, porque era un matrimonio en pureza virginal. Es decir, vivieron como hermanos. ¿Esto por qué? Porque extraordinaria era la finalidad que Dios buscaba con este matrimonio. ¿Y por qué se casa María con José? Dios lo dispuso así para salvaguardar precisamente la virginidad de María. Pensemos que la Santísima Virgen María iba a concebir de manera milagrosa a Jesús por ser el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Pero claro, esto la gente no lo iba a entender, no estaba todavía preparada para este misterio. Si María hubiera aparecido siendo soltera, sin estar casada, embarazada, esto le hubiera procurado bastantes problemas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Con quién ha estado esta mujer? Es soltera, no está casada. Y aquí entra en escena San José. Él está encargado de aparecer ante los demás como el esposo de la Virgen y el padre de esa criatura. Está guardando el misterio de la virginidad de María. De hecho, es que este misterio de cómo la concepción de Jesús es de manera virginal se iba a revelar mucho después. Primero tenía Jesús que aparecer ante el mundo con sus milagros, con su enseñanza, con su pasión, muerte y resurrección, y después revelar este misterio. Y entonces José tiene un papel fundamental. ¿Os imagináis el inmenso amor que María sentía por su esposo? Que la guardó, la protegió el misterio grandísimo de su virginidad. ¿Os imagináis cuánto amaba Dios a este hombre santo que ayudó a salvaguardar los sagrados misterios de la encarnación del Hijo Eterno hasta que pudieran ser revelados? ¿Veis cómo de alguna manera José tuvo un papel importantísimo en el misterio de nuestra salvación, en la venida de Cristo? Sin él no hubiera sido del todo posible. Por eso la figura de San José es tan importante para Dios y también debe serlo para nosotros. Santidad admirable de San José. Después de Dios, nada hay tan grande ni tan santo como la Santísima Virgen María. Y después de la Santísima Virgen María, no hay santo más grande que San José. Por una razón sencillísima, que la enseña Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo católico que nunca jamás hemos tenido. Cuando estamos recibiendo algo de una cosa, cuanto más nos acercamos, más recibimos. Por ejemplo, el fuego nos calienta. Cuanto yo más me acerco al fuego, más calor recibo. Ahora bien, la santidad se mide principalmente por nuestra cercanía, amor, unión, amistad con Dios, que es la fuente de toda santidad. Cuanto más cerca estamos de Dios, más santos. ¿Y quién estuvo más cerca de Dios, del Dios hecho hombre, Jesús, quitando a la Virgen María, que fue su madre? Que San José, que durante años, noche y día, estuvo con él, haciendo las veces de padre, tratándolo con confianza, con amistad, con cariño. Por eso San José es tan santo, el santo más santo de todos, quitando siempre a la Virgen María. Fijaos las consideraciones tan bonitas que he encontrado en un autor católico. ¿Cómo acertar a referir los progresos de la santidad de San José al contacto con Jesús y en la sociedad más íntima con la Madre de Dios? No eran los sacramentos los que obraban en él, era el autor de los sacramentos y la gracia. Si Jesús les ha comunicado a sus sacramentos, la Eucaristía, la confesión, tanta eficacia para santificar las almas, ¿no podían por ventura sus caricias, su sonrisa, su contacto, aun cuando de un modo distinto, producir efectos mucho más maravillosos? ¿Qué era la vida de San José sino una comunión continua con Jesús y con la plenitud de la santidad que habitaba en él? De aquí sacamos una enseñanza importantísima para nuestra vida espiritual. El centro de la vida cristiana no son nuestras obras, por grandes y buenas que sean, sino nuestra unión con Dios. Hay muchos cristianos que dicen, yo no puedo ser santo porque no tengo capacidades para dar catequesis, para hablar a gente del Evangelio, o para atender a enfermos, o bueno, y mucho menos si una persona muy normal, fundar un hospital, irme de misiones. Estamos pensando como en obras muy grandiosas para darle mucha gloria a Dios. Todas esas obras, por grandes que sean, si no estás unido a Cristo, no te santifican. Amigo, las obras no es lo importante. Lo primero que tenemos que buscar es una profunda y fuerte unión con Dios.
por medio de la oración, los sacramentos, y de ahí, de nuestra unión con Dios, que nazcan las buenas obras. Porque si no, no sirven, no nos santifican. San José no fundó hospitales, no habló a multitudes, no hizo estas grandes cosas que pensamos que hay que hacer para agradar a Dios. Y sin embargo, era muy agradable a Dios, porque todo lo que hacía, hasta lo más pequeño, como estaba tan en contacto con Jesús, tan unido a Él, le elevaba a gran santidad. Si vives unido a Jesús, y una profunda amistad de amor con Él, las más pequeñas cosas que hagas te van a santificar. Y además Dios va a poder usar tu vida para derramar su gracia, su bendición a muchas personas. Vas a ser un portador de paz, de alegría, de esperanza para mucha gente. Y tu oración será muy poderosa, como lo fue y es la oración de San José. Poder de la oración de San José. La experiencia de la Iglesia nos ha enseñado que acudir a San José es una de las mejores cosas que podemos hacer. Su poder de intercesión es enorme, o sea, su oración es muy poderosa, porque ¿qué le va a negar Jesús a aquel que con tanto cariño le cuidó mientras vivía en la tierra? ¿Qué le va a negar la Santísima Virgen María a su esposo, que también la cuidó y protegió su sagrada virginidad? Santa Teresa de Jesús, la gran mística española, en el capítulo 6 del libro de su vida nos cuenta que una de las mejores cosas que hizo y le ayudó muchísimo en su camino de santidad fue tomarle mucha devoción a San José y encomendarle su asunto. Vamos a escuchar las palabras de esta santa. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. De este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Quería yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Podríamos traer muchísimos ejemplos de las maravillas, los milagros que tantas personas a lo largo de la historia han conseguido por ponerse bajo la intercesión de San José, por encomendarse a él. Os voy a dejar un libro, Id a José, que va a aparecer por aquí la portada. Aparte de profundizar en la figura de San José, trae muchos ejemplos reales de personas que han vivido historias increíbles por encomendarse al poder de la oración de este santo. Bueno, no me resisto a contar un pequeño ejemplo personal que me ocurrió a mí con San José. Es una tontería, pero cuando yo estaba en el seminario preparándome para ser sacerdote, hay un momento en que vi que era necesario sacarme el carnet de conducir, porque me parecía que para ser sacerdote iba a ser importante. De hecho, a los pocos años de ordenarme sacerdote, me mandaron a atender 7 pueblos. No hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido coche. Pero había un problema. Era malísimo con el coche. No se me daba bien. Era terrible, o sea, yo era un manta. El profesor de autoescuela me echaba unas miradas. Me decía una cosa una vez, me dijo, tienes más peligro que una caja de bombas. Animándome, ¿no? Y yo realmente estaba preocupado porque veía que no se me daba bien. Un sacerdote amigo, como en el seminario había un campo así muy grande, muy extenso, me dejó su coche para que hiciera un poco de prácticas por allí, por el campo del seminario. Ya está imaginando lo que pasó, ¿no? Sí, lo estampé contra un muro. No me lo cargué, pero le hizo un daño importante, en fin, se reparó y tal, ¿no? Lo cual me desmoralizó todavía más. O sea, hay un momento que dije, no me voy a poder sacar el carnet de conducir. Y como yo veía que yo no podía, que era algo difícil, me encomendé a San José. Dije, San José, te lo voy a poner en tus manos porque esto está complicado. Y le recé, por supuesto yo me esforcé, pero lo puse todo totalmente en sus manos. ¿Y cuál fue el resultado? Examen teórico aprobado a la primera. Examen práctico, el complicado, aprobado a la primera. De hecho, al finalizar el examen práctico que te mandan a aparcar, que es un momento muy complicado porque a veces como aparcas, iba yo conduciendo y me dice el que me examinaba, en cuanto usted pueda, aparque. Y justo en ese momento di una curva y me aparece un espacio grandísimo que pude meter el coche tranquilamente, sin ningún problema, y aparcar a la primera. Desde entonces, en mi carnet de conducir siempre llevo una estampa de San José,
porque sé que le debo a Él poder tener este coche y por lo tanto como sacerdote poder haber llegado a muchos sitios, a muchas personas, pues gracias a que Él me obtuvo la gracia de poder sacarme el carnet, que yo no podía por mí mismo, ¿eh? Era un manta terrible. San José como ejemplo. San José es ejemplo de vida de santidad, porque nos enseña que la principal santidad es tener a Jesús y a María en el centro de nuestra vida, vivir agradándoles en todo, amándoles, con un trato cariñoso hacia ellos. San José es ejemplo de santificación en el trabajo. Él trabajaba en la carpintería, dedicaba gran parte del día a un duro trabajo físico para sacar adelante a Jesús y a María. Trabajadores, estudiantes, que muchas veces ponéis vuestras obligaciones como excusa para alejaros de Dios. Aprended de San José cómo ofrecer el trabajo con amor, de forma justa y honesta, para que sea un medio de santificación. San José es ejemplo de humildad. Nosotros somos vanidosos, siempre buscando protagonismo, ser el centro de todas las miradas. San José, a pesar de la misión tan importante que tenía, siempre permanecía en un segundo plano, en humildad, callado, en silencio. El santo silencio de San José. De todos los personajes importantes del Nuevo Testamento tenemos palabras de San Pedro, de María Magdalena, de San Juan Bautista, de la Santísima Virgen María, de todos menos de uno. De San José, los evangelios no nos han conservado ni una sola palabra, porque practicaba el silencio santo. En vez de hablar, actuaba, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Ojalá aprendamos a mantener silencio, a nosotros, que tanto nos gusta opinar de todo, criticar, juzgar, y que tantas veces metemos la pata por este motivo. San José es ejemplo de paciencia. Nosotros siempre nos estamos quejando de todo. Cualquier situación que va en contra de nuestros planes nos llena enseguida de turbación, de ira, de rabia. San José, en cambio, en los momentos difíciles, cuando tiene que ir al censo a Belén con su mujer embarazada, que acaba dando a luz en un pobre pesebre, cuando tienen que marcharse huyendo de Herodes, que quería matar al niño, y se van a Egipto, a un país extraño, a empezar de nuevo, San José lo vive todo con paciencia, con calma, confiando en Dios, no permitiendo que la queja y la crítica le amargue su corazón y el de los demás. San José es el hombre de la castidad. ¿Quién más casto y puro que él? Si tenemos problemas para vivir la pureza en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, recémosle a San José. Santa Teresita del Niño Jesús rezaba todos los días la siguiente oración para que San José los tuviera la virtud de la pureza. Oh glorioso San José, Padre y custodio de las vírgenes, fiel guardián a quien Dios confió a Jesús, la misma inocencia, y a María, la Virgen de las Vírgenes, os ruego y suplico, por Jesús y María, las dos preciosísimas prendas que os fueron tan queridas, que hagáis que, limpio de toda mancha, puro de espíritu y de corazón y casto de cuerpo, sirva constantemente a Jesús y María con perfecta pureza. Amén. San José es el patrono de la buena muerte. ¿Por qué? Porque murió asistido por Jesús y por la Virgen María. ¡Qué muerte tan preciosa! ¡Qué bien preparado estaba! Pidámosle que nos ayude para que cuando llegue nuestro momento estemos listos. Podamos morir en gracia de Dios. Nos estamos jugando la salvación eterna. Que San José nos ayude a morir bien preparados en compañía de Jesús y de la Virgen. ¿La duda de San José? Antes de terminar, quiero explicar uno de los textos del Evangelio que más complicaciones de interpretación ha traído a lo largo de los siglos. Es el llamado la duda de San José. Después de constatar que la Virgen estaba embarazada y que él no había tenido nada que ver, nos dice el Evangelio lo siguiente. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Hay muchos que han interpretado este texto pensando que San José dudó de la Virgen, es decir, era un hombre justo, observante de la ley judía. La ley judía era muy clara. Una mujer casada, si se quedaba embarazada y el marido no había tenido nada que ver, eso era un adulterio. Por lo tanto, había que denunciarla. Y era causa de divorcio. Y entonces muchos dicen, José dudó de la Virgen, o sea, vio que estaba embarazada y pensó, me ha engañado, me ha sido infiel.
decidió denunciarla de una manera secreta para tampoco dañarla, pero pensó que realmente la Virgen le había engañado. ¿Qué os parece esta interpretación? ¿Casa con todo lo que hemos estado diciendo de la santidad de San José, el hombre de confianza que Dios eligió para cuidar a Jesús y a María? ¿No un poco extraño? Para poder entender correctamente este texto evangélico, vamos a irnos a los términos originales que usó el evangelista San Mateo. Los evangelios se escribieron en griego y aquí nos interesan dos verbos. El primero, el verbo deikmatizo, un verbo griego que se ha solido traducir como denunciar. San José no quería denunciar a la Virgen, pero esa palabra ya tiene una connotación negativa que deikmatizo de por sí no tiene. Los estudios de la lengua griega nos dicen que este verbo significa simplemente dar a conocer, sacar a luz, revelar, manifestar, hacer visible, sin que sea algo negativo. Es decir, será negativo o no según lo que se saque a relucir. Lo que se revela puede ser bueno o malo, edificante o vergonzoso. El siguiente verbo es apolúo, que se ha solido traducir como repudiar o divorciar. Es cierto que este verbo viene del verbo luo, que propiamente significa disolver un matrimonio. Pero fijaos que le han puesto el evangelista Mateo un adverbio, apo, que significa secretamente. El divorcio para los judíos era un acto público ante testigos. Y aquí San Mateo nos está diciendo que San José decidió dejar a la Virgen pero de forma secreta. De hecho, el verbo luo podría perfectamente significar dejar libre, dejar ir. Con todo esto que tenemos, pues que es muy posible que pudiéramos traducir el texto evangélico de la siguiente manera. José, su esposo, como era justo y no quería revelarlo, decidió separarse de ella secretamente. Esta es justamente la interpretación que han dado muchos santos padres y también el grandísimo Santo Tomás de Aquino a lo que realmente ocurrió. San José no dudó de la Santísima Virgen María. Todo lo contrario, San José percibió que en María se estaba cumpliendo un misterio que tenía que ver con Dios, algo especialmente santo y milagroso, y en su humildad creyó que él era un estorbo, que se había equivocado al acercarse y casarse a una criatura tan santa como la Virgen María. Así que tomó una decisión muy dolorosa. Decidió no denunciarla, sino no revelar el secreto de María, no revelar que estaba ocurriendo algo en la Virgen, un misterio divino que todavía no comprendía, y así no divorciarse, sino separarse de ella secretamente, es decir, abandonarla. Seguramente pensó en irse a otro país. Así él iba a quedar como el malo. El hombre que se había casado con una mujer la había dejado embarazada y ahora se iba y la dejaba sola con el niño. Una decisión muy dura y que tomó por humildad y por pensar que realmente no era digno del misterio que estaba teniendo lugar en aquellos momentos. Santo Tomás de Aquino llegó a escribir lo siguiente: José quiso abandonar a María no porque tuviese ninguna sospecha sobre ella, sino porque debido a su humildad temía vivir unido a tanta santidad. Por eso el ángel se le aparece en un sueño para decirle: no temas, no te has equivocado. La criatura de María viene del Espíritu Santo, ya le revela el misterio y le dice cuál es su papel. Tú le vas a poner el nombre, es decir, tú vas a hacer las veces de padre, para ocultar por ahora este misterio al mundo entero que no está aún preparado para entenderlo. Y San José ya se entrega de lleno a esa misión que Dios le marca de ser el padre virginal de Jesús y el esposo de la Santísima Virgen María. Patrono de la Iglesia. El 8 de diciembre del año 1870, el Papa Pío IX, atendiendo a muchísimas peticiones que había recibido de multitud de fieles católicos, también atendiendo a los ruegos de los obispos que estaban reunidos en el Concilio Vaticano I, declaró y constituyó a San José como patrono de la Iglesia universal, protector de toda la Iglesia. ¿Quién mejor que él, que protegió a Jesús y a María para proteger a toda la Iglesia? Acudid a San José, imitad su ejemplo, invocad su protección, no os vaya a arrepentir. Vaya a ver la cantidad de gracias, bendiciones, ayuda espiritual que recibís de aquel
a quien tanto aman Jesús y María Santísima.